Muchas personas se piensan que en el laboratorio de una bodega se hace una especie de alquimia o una especie de magia, o se mezclan componentes buscando una especie de piedra filosofal para el vino. Pues no, ojalá, porque una vez encontrada la fórmula esto sería taca, taca, taca y repetir. Pero no funciona en eso el laboratorio. Lo que se hace en el laboratorio son controles de calidad periódicos en el vino. Vamos a explicar un poquito cuáles son los más rutinarios e importantes. Os enseño una analítica típica de un vino cualquiera. Bueno, ¿qué? Ya la habéis visto, ¿no? Y más o menos os he puesto esa, como os podéis haber puesto esta otra. Así que vamos a intentar explicar poquito a poco los parámetros estos que os he enseñado. Primer dato, el grado alcohólico. ¿Qué es el grado alcohólico del vino? Pues creo que todos a estas alturas ya lo tenemos claro. La cantidad de alcohol que contiene. ¿Cómo se sabe en la bodega el grado alcohólico que tiene el vino? El sistema más habitual utilizado en las bodegas, que no el oficial, luego explicamos lo que quiero decir, es la ebullometría, se denomina. ¿Qué quiere decir? Se hierve en un aparatito agua y se calcula a qué temperatura ha llegado a ese punto de empezar a hervir, de ebullición. Todo el mundo puede pensar que es a 100 grados. No, el agua no siempre... Es más, al revés, casi nunca hierve a 100 grados justos, lo hace a lo mejor a 99, a 98,9, depende de la presión atmosférica y muchos factores. Luego se lleva a ebullición la misma cantidad, una cantidad muy pequeñita, de vino, que va a empezar a hervir a una temperatura más baja, porque contiene alcohol. Esos dos valores de esas temperaturas se llevan a una tabla, se cruzan, por decirlo así, y nos da el grado que tiene el vino, calculando la diferencia de temperatura entre el agua y el vino. No es el sistema que se considera oficial, es decir, en una analítica oficial que te pida un organismo, que te pida otro país en exportación, no es válido. Pero es que es bastante rápido, entonces es el más extendido. Cuando es una analítica oficial, se lleva un sistema más de tipo destilación. Se coge una cantidad pequeña de vino, se tiene que preparar, es bastante complejo, se destila y la cantidad de vino del aguardiente, por decirlo así, que se saca, se mira con un densímetro. Con respecto a ese valor, se vuelve a calcular en unas tablas con la diferencia de temperatura para ver cuál es el grado que tiene ese vino. Ese es el sistema oficial, pero como es un poco engorroso, lo habitual es utilizar una ebullometría. Segundo parámetro, el pH. ¿Cómo se mide el pH? Por una potenciometría. ¿Qué quiere decir eso? Pues es básicamente una maquinita que tiene un electrodo que se mete en un vaso de vino y nos da el nivel de pH que tiene. ¿Qué conclusiones sacas con el pH del vino? Podríamos decir que es lo estable, que es un producto, en cierto modo. Un vino a un pH más bajo, se supone que es porque es más ácido el producto, es más estable que un vino con un pH más alto. Este que hemos mirado nosotros, ¿qué pH tiene? Pues un pH de 3,8, que es el típico pH de la zona donde yo estoy en un vino tinto después de maloláctica. Cuando se acerca y está por encima de 4, nos metemos en un terreno un poco pantanoso y ese vino es un poquito inestable desde un punto de vista microbiológico, es decir, las bacterias viven más cómodas en pHs más altos y cuanto más bajo sea, más estable es el producto. Claro, en una determinada zona con una acidez no puedes decir, pues ojalá tenga un pH de 2, no, porque aquello sería como que se te van a romper las encías de la acidez. Se mueve más o menos en unos parámetros del 3,5 al 4, por ejemplo, en mi zona. Uno de los problemas del cambio climático es que los vinos cada vez tienen un pH más elevado, lo que hace que sean un poquito más inestables y a veces se pueda pegar un poquito de abusar un poquito del sulfuroso para que sea un producto más estable. La acidez total. El método que se utiliza es la valoración, que se llama. ¿Qué quiere decir acidez total? Pues lo ácido que está un vino en total, es decir, la suma de todos los ácidos que contiene, que es la sensación de acidez que vamos a notar todos en boca. ¿Cómo se hace? Por valoración. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente lo que se hace es, se coge un poquito de vino en un vaso, lo mismo, todas estas pruebas se hacen con 10, 15, 20 mililitros. Se añade un poquito de vino en un vaso. Se mide el pH que tiene en ese momento y se le va añadiendo un poquito de sosa a una concentración determinada, gota a gota, muy despacito. Se ha medido, a ver, en la bureta qué cantidad partíamos al principio de sosa y se va añadiendo hasta que llega al pH 7, es decir, por decirlo así, se busca la neutralización total del producto. Cuando tiene un pH neutro, esa cantidad que tenemos se multiplica por un factorial, depende, un número, es decir, y depende, nos va a dar un tipo de acidez total en tartárico o en ácido sulfúrico y de esa manera sabemos la acidez que tiene el vino.
anhídrido sulfuroso libre y anhídrido sulfuroso combinado. Son el nivel de conservante que tiene un vino, por decirlo así. Y es diferente el sulfuroso libre que tenemos al sulfuroso combinado. ¿En qué parámetros nos estamos moviendo? Por ejemplo, en mi analítica teníamos un fantástico 24 miligramos por litro de sulfuroso. En los vinos tintos se estima, se puede utilizar, creo que es ahora mismo hasta 150 miligramos por litro, pero los vinos de calidad nos estamos moviendo de los 25 miligramos litro. Se puede añadir, es el famoso contiene sulfitos. Lo que se hace es controlarlo muy periódicamente porque este conservante se va perdiendo, se añade normalmente el sulfuroso una vez al principio, es decir, cuando suba. Al acabar el proceso de la fermentación maloláctica es el momento en el que se añade para mantenerlo a un nivel muy bajo, esos 24 o 25, como mucho 35 en los blancos dulces, algo más, pero en los secos nos movemos de los 25 a los 30, a ese nivel. En cuanto cae por debajo de 20, se vuelve a reponer. Por eso es una analítica muy habitual, que podríamos decir que los vinos se hace una vez al mes, para que nunca se nos vaya a unos niveles muy bajos, que el producto se pueda oxidar o alguna bacteria pueda proliferar. Y se hace una analítica bastante frecuentemente. ¿Cómo se hace esta analítica? Por el sistema Reaper, que se denomina, es el nombre, digamos, del que descubrió este sistema. Más o menos lo que se hace es igual, coger una cantidad de vino muy pequeñita, se pone una máquina que lo que hace es borbotear aire en esa cantidad de vino, el aire que pasa va a un tubo que va a ir a dar a otro líquido. Ahí se va a ir desprendiendo, al ir borboteando, ese sulfuroso que tiene el vino. Se mide el sulfuroso que tiene y nos da el valor que tiene. ¿Qué quiere decir lo de sulfuroso libre y combinado? El combinado podríamos decir que es la parte de ese sulfuroso que se ha ido ligada al vino y que ya es parte intrínseca del vino, y el sulfuroso libre es el que está realmente protegiendo el vino, es decir, el factor de protección. Entonces, por eso se tienen que calcular los dos, porque puedes tener un sulfuroso combinado que se haya ido yendo al vino y se ha ido perdiendo de libre muy alto, pero no tenga sulfuroso realmente de protección en el vino. Si sumásemos los dos datos de esas analíticas, pues nos daría el famoso sulfuroso total. Pero, por decirlo así, nos interesan todos los valores, pero el más importante es ese, es el valor del sulfuroso libre. Los azúcares reductores. Esto es un análisis que normalmente se hace hacia el final de vendimia y luego durante todo el proceso de crianza o cuando el vino está en conservación, la bodega no tiene mucho sentido. Lo importante es hacerlo sobre todo cuando vamos terminando fermentaciones. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es la cantidad de azúcar que le queda al vino. Se supone que hacemos vinos secos, según zonas y legislaciones, pero para que un vino se considere seco debe estar normalmente por debajo de 2 gramos. Nos dice la cantidad de azúcar que tiene el vino en total. No solo la glucosa y la fructosa, que es la que fermenta, también hay otros azúcares menos importantes en cantidad en el vino que no fermentan nunca, que vienen en la uva y no son capaces de transformarse, la arabinosa y otro tipo de azúcares. Se controla sobre todo porque si se va mirando al terminar vendimia, cuando ya decimos, uy, ya queda poquito, para ver si lo tenemos, porque tiene que estar a un nivel bajo. Si 2 días seguidos, por decirlo así, o se hace a lo mejor cada 3 días en época de vendimia, vemos que nos hemos quedado parados en el nivel de azúcar, quiere decir que hay un problema, la levadura se ha parado. Por eso es muy importante. Después de las fermentaciones alcohólicas, pues ya no tiene mucho sentido, porque muy poquito es la variación que se va a obtener. ¿Cómo se hace? Por un método, lo que se llama el método Revelheim, es el nombre que se da igual, el descubridor del método. Básicamente lo que se hace con una cantidad, repito, muy pequeñita de vino, en un vaso, se añade y se lleva a punto de ebullición. Y se hace una valoración, lo mismo que decíamos antes, se añade un determinado producto en una bureta y se hace una reacción. El vino que lo teníamos de un color hay que siempre filtrarlo y quedarlo totalmente blanco con un producto, 2 mililitros, nadie piensa que eso luego se lo va a beber, y se le añade un producto. Se va echando gota a gota y el vino va a cambiar de color de repente. En ese punto se para y vemos la cantidad que se ha añadido ese producto. Eso nos va a marcar la cantidad de azúcar que tiene en ese momento el vino. Y el último, pero no por ello menos importante, es el ácido málico, uno de los ácidos más importantes de la uva y por lo tanto del vino. ¿Por qué se controla? Por la famosa fermentación maloláctica. ¿Qué sucede en ese proceso? El ácido málico que tenía la uva y por tanto el vino, las bacterias lácticas, un microorganismo que vive de manera natural en el vino, lo van a transformar en ácido láctico y el vino lo que le va a llevar es a una pérdida de acidez que va a hacer que sea un producto mucho más estable. Y como es un fenómeno espontáneo, hay que intentarlo hacer cuanto antes o hay que asegurarse que cuando el vino está embotellado esté hecho porque si no puede tener problemas. Los vinos blancos, algunos no lo hacen, porque tienen menor cantidad de ácido málico y se controla mejor, pero los vinos tintos casi todos se les hace la maloláctica.
Un vino depende de zonas, pero por ejemplo en mi zona lo normal es que en uva tengamos 2 gramos y poco por litro de este ácido málico. Entonces tenemos que ir a punto cero. ¿Qué se hace? Se hace una famosa espectrofotometría. ¿En qué consiste eso? Pues lo hemos visto todos muchas veces en la televisión a estas alturas. En una cubeta muy pequeñita, a lo mejor de 1 mililitro, se añade un poquito de vino. Se mete en una máquina, el espectrofotómetro, y le atraviesa unos haces de luz que nos dan un dato por la refracción que hace la luz contra esa cubeta de vino de los diferentes ácidos que tiene el vino. Más o menos es lo que hemos visto en los episodios estos de CSI, que de repente pone una muestra y empieza a salir, pues esto lo que contenía, la gota era sangre, o era sudor, o era gasolina, o era turpentina, o todas esas cosas que nos decían cuando veíamos CSI, pues una cosa muy parecida. Entonces nos indica la cantidad de ácido málico con esa máquina. ¿Cuándo se hace? Pues lo normal es hacerlo o cuando estás intentando hacer malolácticas, se controla muy bien el ácido málico que tiene ese vino. ¿Qué se hace a la vez que el ácido málico? Otro de los valores que hay que mirar, la acidez volátil. ¿Por qué se hace? Hay que hacerlo durante todo el proceso, la acidez volátil de un vino, esté en elaboración, en crianza, en cualquier momento. Pero ¿por qué se hace sobre todo en la acidez volátil? Porque esas bacterias, que son tan importantes, las bacterias lácticas, pueden generar un poquito de acidez volátil. ¿Qué es la acidez volátil? El picado del vino, la sensación que tiene de que pueda estar el producto picado. En la analítica que yo aquí he presentado, tiene un 0,42. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues según zonas. En los vinos de guarda se puede llegar, y no presenta ningún problema en nariz, ni nada, hasta 1 gramo, seguramente, nos podemos encontrar de este componente. En los blancos siempre es deseable menos, porque al tener menos estructura se va a notar mucho más la presencia de acidez volátil. Se mira durante todo el proceso. También porque es un indicador muy importante. Si tenemos sulfuroso bajo, la acidez volátil va a subir, entonces jugamos con ese parámetro. Uno de los momentos importantes es la maloláctica, aunque es durante todo el proceso, para ver que no sea una bacteria, que no sea la bacteria láctica la que estáis trabajando, entonces hay que tener cuidado. Pero se mira en diferentes momentos, siempre que el vino esté en bodega, por decirlo así. El método para utilizarlo, diseñado por un español, el método García Tena, igual. Se llama así porque el que descubrió un sistema eficiente para controlar ese parámetro se llamaba así. Más o menos lo que se hace es una cantidad, repito, muy pequeñita de vino, se lleva a ebullición, se saca una muestra muy pequeñita de ese destilado y otra vez se vuelve a valorar, se le añade un componente que va a ligarse con esa acidez volátil del vino, dándonos un parámetro de cuál es la cantidad de vinagre, por decirlo así, que tiene ese vino, para controlarlo muy bien. Si hay más parámetros que controlar en una bodega, bueno, muchísimos más, cientos de ellos, me atrevería a decir que miles. Hay laboratorios que miran de todo y según para qué cosas. Se necesitan análisis muy específicos, cultivos de levaduras, de bacterias, metales pesados. Depende también, a veces cuando vendes a un determinado país, te pide, porque en ese país, por algún problema de salud pública, están preocupados con un componente, te pide una analítica específica y podemos encontrar valores de todo tipo, azúcares por separado, no solo lo que es azúcar en general, tantos como se quiera, muchísimos. Para eso están los laboratorios normalmente externos más que los de la bodega, para controlar cosas muy técnicas. Pero realmente podríamos decir que con esto aquí, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parámetros, realmente más o menos es la rutina, el día a día de cualquier bodega. Pues es analítica. Y de esa manera se detecta cuál es lo largo que queda esto. Fuera.